La verdad es que es un auténtico placer pues hablar a un auditorio de gente seria, como diría mi maestro Miguel Anxo Bastos Boueta, gente que sabe un mínimo de economía, porque yo estoy, por desgracia, acostumbrado, bueno, por desgracia no, porque en realidad a mí me encanta la polémica y debatir con comunistas, pero estoy acostumbrado a debatir en tertulias con comunistas, con socialistas, con socialdemócratas y con demócratas cristianos. Y yo no sé cuál es el peor. Montoro es demócrata cristiano, por ejemplo. Yo creo que los comunistas en ese sentido son bastante más coherentes en sus ideas. Bueno, yendo a la cuestión de mi presentación, a mí me pidió Óscar que hablara sobre desahucios. Es un tema que he tratado a nivel periodístico y también en alguna ponencia. Yo soy muy directo. Los desahucios son buenos. Sé que suena raro, pero es así. Es una desgracia, es más, es una putada para quien lo sufre, pero son fundamentales para que el mercado crediticio funcione correctamente. Son necesarios, como son necesarios los despidos en las empresas o la propia quiebra o la figura de quiebra empresarial. Imagínense por un momento que el Estado dice, bueno, puesto que hay mucha destrucción laboral, está aumentando mucho el paro, prohibamos por ley los despidos. Es más, prohibamos que las empresas quiebren. ¿Les suena de algo? Cajas de ahorros, quizás. Es decir, ese tipo de propuestas lo que avalan es que todos los trabajadores de la economía se conviertan en funcionarios y que todas las empresas se conviertan en empresas públicas, puesto que o se impide la quiebra inyectándole dinero público o directamente su actividad es respaldada con aval del Estado. Por lo tanto, tenemos una economía totalmente estatalizada. ¿Qué pasaría en un país en el que todos los trabajadores son funcionarios y todas las empresas son públicas o semipúblicas? ¿Me podrían poner algún ejemplo? Cuba, quizás. Bien, por eso digo que los desahucios son una figura necesaria y es lo que voy a intentar exponer a continuación. En primer lugar, hemos escuchado durante todos estos años que el drama de los desahucios afecta o ha afectado a 600.000 familias. Bueno, ese dato es directamente mentira. Segundo punto. Importante, una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. A lo largo de los últimos años, determinados colectivos sociales, como la famosa plataforma de afectados por la hipoteca, cuya principal representante es hoy alcaldesa de Barcelona, pues con el apoyo de partidos políticos, la mayoría de partidos políticos, han repetido hasta la saciedad este tipo de falacias e incorrecciones acerca del drama de los desahucios en España. Y además, un drama que ha sido, y una serie de falacias que han sido difundidas muy convenientemente por los medios de comunicación españoles. Y se ha dicho y se ha defendido que la solución a este tipo de dramas es prohibir los desahucios o la ya famosa dación en pago con carácter retroactivo. Como digo, la realidad está muy alejada de este tipo de soflamas, cuyo único objetivo es exagerar las cifras con fines propagandísticos y o políticos. Los desahucios no son un problema en España. Los desahucios, de hecho, son necesarios, son una figura fundamental, insisto, para el correcto funcionamiento del mercado crediticio. Y, de hecho, sin desahucios nos llevaría al caos. Los desahucios no son un problema. El problema real es el paro. Yo creo que es evidente. El desahucio es la consecuencia más visible de la brutal tasa de paro que padece este país. Una tasa de paro que además tiene consecuencias todavía más perversas. ¿Por qué?
porque no solo se destruyen muchos puestos de trabajo y el paro se ha elevado de forma muy sustancial durante los últimos años, sino que existe un drama todavía mayor. Es que una vez que entras en paro es muy difícil que vuelvas a incorporarte al mercado laboral. Existe una enorme rigidez para poder incorporarte al mercado de trabajo. Y todo esto, es decir, si el problema real de los desahucios, es decir, la imposibilidad de pagar la hipoteca, deriva de un problema anterior, su raíz, el origen del problema está en el paro, ¿qué tiene esto que ver con la ley hipotecaria? No, si el problema es el paro, el problema es el modelo laboral, el problema es la regulación laboral. Para entendernos, el problema de los desahucios es un problema creado por los políticos. No es culpa del banco. No es culpa de la persona que no puede pagar la hipoteca porque no tiene posibilidad de encontrar trabajo. Es culpa de unos políticos que se niegan a flexibilizar el mercado laboral en España. Una tasa de paro superior al 20% es algo propio de países tercermundistas. Únicamente hemos sido superados por Grecia. Ya ven. Un auténtico ejemplo a seguir. Y es cierto que se ha flexibilizado un poco el mercado laboral y esa reforma que se ha aprobado durante la presente legislatura ha sido positiva, pero claramente insuficiente. Seguimos teniendo uno de los mercados laborales más rígidos del planeta. Aquí tienen una gráfica en donde existe una clara correlación entre cómo aumenta la tasa de desempleo y al mismo tiempo aumenta la morosidad. La divergencia que observan al final de la gráfica se produce porque es cierto que en los 2 últimos años España ha generado puestos de trabajo, está creando puestos de trabajo, el paro se está reduciendo, pero la morosidad sigue aumentando. Bueno, sigue aumentando, pero sigue siendo ciertamente baja. La tasa de morosidad en España es del 5,2% según los últimos datos del Banco de España. Es cierto que comenzó a bajar desde el primer trimestre del año 2014, cuando alcanzó el 6,3%, al tiempo que la creación de empleo se intensificaba. La tasa de morosidad, digamos que es un indicador retrasado de la tasa de paro. En cuanto España ha intensificado su ritmo de creación de empleo, la tasa de morosidad se ha ido reduciendo de forma paulatina. Insisto, principios del año 2014 estábamos en el 6,3%, ya estamos en el 5,2%. El volumen de créditos y créditos hipotecarios asociados a la compra de vivienda que está en morosidad, está en situación de morosidad, es de unos 28.200 millones de euros. Esto es una cantidad muy elevada, pero solo representa el 2,4% del crédito que se ha concedido al sector privado residente, 1,16 billones de euros. Solo 5 de cada 100 hipotecas se encuentra en situación de problemas para poder afrontar las cuotas, en riesgo de impago. Pero el problema de la morosidad hipotecaria, insisto, es muy baja, apenas el 5%, y sobre todo muy baja si se compara con la morosidad que soporta el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, es decir, las actividades asociadas a la construcción y promoción de pisos, incluidas también las constructoras, ronda o supera todavía el 30%, unos 57.500 millones de euros sobre un crédito vivo total de 182.000 millones. Claro, segundo punto, ¿por qué los desahucios no son un problema? Pues porque, insisto, la morosidad hipotecaria es muy baja. Aquí tienen los gráficos de cómo ha evolucionado la morosidad en función de distintas categorías, morosidad total, la morosidad asociada a la compra de vivienda y la morosidad de los créditos inmobiliarios, a las inmobiliarias. La línea roja es ese 30% que les comentaba anteriormente. Las hipotecas, por lo tanto, o el impago de hipotecas no
explican la insolvencia bancaria. Hay un informe que elaboró el Instituto Juan de Mariana y que su autor es Juan Ramón Rayo, en el que se explicaba, incluso se avanzaba la insolvencia del sistema financiero español, sobre todo de las cajas de ahorros, debido a su elevada exposición al sector del ladrillo. Pero esa insolvencia no está relacionada con el impago de hipotecas, insisto, está relacionada con el impago de créditos a inmobiliarias y crédito promotor. La correlación entre insolvencia financiera y exposición al ladrillo es enorme. Si a finales del año 92, de 1992, el crédito asociado al ladrillo, incluyendo todo, incluyendo hipotecas, crédito promotor, inmobiliario y construcción, apenas representaba el 35% de todo el crédito a los agentes económicos en España, en 2007 superaba ya el 60%. Dicho de otro modo, 6 de cada 10 unidades de crédito bancario nacional se habían extendido a la construcción. Y en este contexto fueron las cajas de ahorros, no tanto los bancos privados, los que más exposición tenían al sector inmobiliario. Concretamente, el 70% de sus balances estaba asociado directamente a la concesión de crédito al sector del ladrillo, frente al 50% de los bancos privados. Luego resulta que la culpa es de la malvada especulación y de los malvados empresarios, cuando las cajas de ahorros eran dirigidas por políticos. Por lo tanto, el crédito a las constructoras e inmobiliarias, si observan en este gráfico, se disparó durante los años de burbuja. Es cierto que también aumentó de forma sustancial en la concesión de hipotecas, pero si observan la evolución, la parte verde, la evolución del crédito asociado a los servicios inmobiliarios es mucho más alta, crece de forma mucho más pronunciada que la concesión de hipotecas. El problema es que una vez que estalla la burbuja, la elevada exposición que tenían las entidades financieras al sector del ladrillo aflora unas enormes pérdidas, unos enormes boquetes en sus balances, provocando, por lo tanto, la insolvencia financiera. Eso es lo que desembocó finalmente en el rescate, posterior rescate, por desgracia trágico y erróneo, con dinero público de las cajas de ahorros. No fue el impago masivo de hipotecas, fue el impago masivo de crédito a inmobiliarias y promotoras y la depreciación de los activos que respaldaban esos créditos, es decir, la compra de suelo a precios totalmente desorbitados, la compra de viviendas y de edificaciones a precios de burbuja. Todo eso es lo que desencadena finalmente la crisis financiera que ha padecido este país. No tiene que ver, por lo tanto, con la crisis hipotecaria que sí se desencadenó en Estados Unidos, con las famosas hipotecas subprime. Cuarto punto que me gustaría destacar para explicar que los desahucios no constituyen un problema. El impago de hipotecas se concentra sobre todo en el pico de la burbuja. Las hipotecas crecieron también conforme la burbuja iba aumentando y el problema del impago y la morosidad y finalmente el proceso de desahucio se concentra en ese tipo de hipotecas, en las hipotecas que se contrataron durante los peores años de la burbuja inmobiliaria. Aquí tienen un gráfico correspondiente al volumen de ejecuciones hipotecarias correspondiente al segundo trimestre del año 2015. Pues bien, si observan, más del 60% de las ejecuciones se concentran en un periodo muy concreto, en el periodo que va del año 2005 al año 2008. Si nos vamos antes, a años previos, el nivel de morosidad, el nivel de ejecuciones hipotecarias es muy inferior. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque cuanto antes has contratado la hipoteca, más plazo has tenido para ir amortizando ese crédito. Sin embargo, el problema fundamental se concentró en los últimos años de la burbuja, durante los últimos coletazos. Familias que, pensando
erróneamente que el precio de la vivienda en España nunca baja, se endeudaron muy por encima de sus posibilidades, comprando casas a precios máximos históricos, totalmente surrealistas, totalmente insostenibles, y es en ese momento cuando estalla la burbuja inmobiliaria, es en ese momento cuando estalla la crisis económica, cuando estalla la crisis financiera y cuando finalmente muchas de esas familias se encuentran con una situación preocupante, porque muchas de ellas entran en el desempleo, pierden su trabajo y empiezan a padecer graves problemas para hacer frente a las elevadas cuotas hipotecarias con las que contrataron con el banco ese préstamo hipotecario para comprar una casa que directamente no se podían permitir. Por lo tanto, insisto, se concentra justo en esos 3-4 últimos años de burbuja inmobiliaria. No es algo para nada generalizado. La inmensa mayoría de familias españolas compraron sus casas con hipoteca antes de la burbuja inmobiliaria, o al menos antes de los peores años de la burbuja inmobiliaria, y por lo tanto tienen amortizada buena parte de esos préstamos, sus cuotas por lo tanto son más bajas, y aun en caso de atravesar dificultades o situaciones como las del paro, pueden ir afrontando el pago de sus correspondientes cuotas. Conclusión, por lo tanto. El perfil de los morosos en materia hipotecaria se concentra sobre todo en parados, fundamentalmente parados de larga duración, lo que comentaba antes, el problema de que una vez que entras en el proceso de desempleo es muy difícil volver a encontrar trabajo y al fin y al cabo en España a los 2 años como máximo se te acaba la prestación por desempleo, empiezas a recibir determinados subsidios, pero si permaneces en esa situación de desempleo durante mucho tiempo y al mismo tiempo has comprado una casa a precios desorbitados y te queda la mayor parte de la hipoteca por pagar, te encuentras con que no puedes hacer frente al pago del préstamo y como consecuencia acabas en un proceso de desahucio. La cifra real de los desahucios. Este es uno de los puntos quizás a mí que más me sorprenden, es decir, cómo se ha hablado con tanta gratuidad sin que nadie siquiera cuestione los datos que se han difundido habitualmente en los medios de comunicación o por parte de representantes sociales o políticos. Supongo que todos tendrán en la cabeza el dato, 600.000 familias desahuciadas. Yo lo he escuchado hasta la saciedad, 600.000 familias desahuciadas. Bien, esta cifra existe, es cierto. La cifra concreta es 598.747, pero no son desahucios, son procesos de ejecución hipotecaria. Entre el año 2008 y el primer trimestre del año 2015 se iniciaron casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria. Y esta frase, este dato, pertenece al Consejo General del Poder Judicial en un informe, en sus habituales informes sobre los efectos de la crisis en las instituciones de justicia. Y este es el dato al que se agarran las plataformas civiles y los políticos para exagerar el drama de los desahucios en España. Para empezar, ¿qué entienden ustedes por desahucio? ¿Qué entiende el común de los mortales, la gente en general, sobre la palabra desahucio? ¿A qué lo asocian? La gente lo asocia a las imágenes que hemos visto todos en la televisión. Desalojo forzoso de tu casa, tu única casa en la que vives, con intervención policial. Eso es lo que la gente entiende por desahucio. Llegado un momento, alguien toca en tu puerta, es el agente judicial, acompañado o no de policía, diciéndote que tienes que abandonar tu casa. Pues bien, esta imagen no tiene nada que ver con los 600.000 casos a los que aludía anteriormente y que, insisto, tan comúnmente son citados por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el proceso de ejecución hipotecaria, estos 600.000 casos de los que habla el Consejo General del Poder Judicial, engloba, en primer lugar, todo tipo de procesos, desde inquilinos que no pagan el alquiler, hasta el embargo de segundas viviendas, el embargo de locales, extranjeros que se marchan a su país de origen y dejan su piso desocupado,
promociones inmobiliarias que son requisadas a la empresa deudora o demandas judiciales en las que al final acreedor y banco, acreedor y deudor, es decir, banco hipotecado, llegan a un acuerdo libre y voluntario para saldar la deuda. Es decir, esos 600.000 casos no representan lo que el común de los mortales entiende por desahucio, desalojo de la vivienda habitual. Esta confusión y opacidad es precisamente la que originó en mayo de 2013 la creación de una nueva estadística para identificar cuáles son los procesos de desahucio real en España, desahucios de primera vivienda, que es donde se concentra el drama real de las familias que atraviesan este tipo de situaciones. Existe una estadística al respecto, una estadística oficial que primeramente fue elaborada por el Banco de España y posteriormente por el Instituto Nacional de Estadística y que comprende el periodo 2012-2014. Bien, este periodo es cierto que no comprende toda la crisis, pero es relevante destacar que sí es significativo. ¿Por qué? Porque un proceso de desahucio, el desahucio es la última fase del proceso de ejecución hipotecaria y ese proceso lleva años. Primero tienes que entrar en morosidad, empiezas a negociar con el banco, lo cual son varios meses en negociación con el banco finalmente solicita el proceso de ejecución, eso lleva a un trámite. Total, el año 2012-2014, al que hago alusión, la estadística sobre desahucios, digamos, detallada, es relevante porque en ese periodo, 2012-2014, se concentran la mayoría de procesos, por así decirlo, acontecidos durante la crisis. Si la crisis empieza 2007-2008, una persona que entra en una situación de desempleo, agota su prestación, empieza a tener problemas para pagar las cuotas, etcétera, 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 muy posiblemente sería desahuciado en este periodo, de año 2010, 2013, 2014. ¿Qué dice, por tanto, el Banco de España? Aquí tienen algunos datos al respecto. Pues dicen que del total de hipotecas vivas que existen en el país, que son casi 6 millones de hipotecas sobre vivienda, 110.140 acabaron en desahucio de primera vivienda entre 2012 y 2014. El número es alto, son 110.000, pero no son los 600.000 de los que hablábamos anteriormente. Esto es el 1,9% del total de hipotecas vivas. Además, si solo tenemos en cuenta las entregas judiciales, es decir, que realmente existe intervención judicial, es decir, desalojo por sentencia, son 53.195 casos, excluyendo así las entregas voluntarias y las daciones en pago que se negocian entre el banco y el hipotecado. Es decir, claro, el desahucio, en el término desahucio, una vez que se contabiliza, también se incluyen este tipo de procedimientos. Si tú entras en una situación de morosidad, empiezas a negociar con el banco y en la mayoría de ocasiones se llega a una solución acordada por ambas partes, por la cual tú entregas el piso, se te realiza una quita y se produce una entrega voluntaria, sin necesidad de intervención judicial. Pues bien, las intervenciones judiciales, es decir, el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo entre hipotecado y banco y que finalmente exista una sentencia, asciende a 53.000 casos. Esto es el 1% de las hipotecas vivas. Insisto, el 1% de las hipotecas vivas. Y de esta cifra, de estos 53.000 casos, en solo 6.563 la vivienda estaba ocupada por la familia y solo en 400 casos se requirió la intervención de las fuerzas del orden. En resumen, los medios de comunicación en España han televisado el 100% de los desalojos forzosos con intervención policial en España. Y lo ha vendido como que, cuidado, esto que estáis viendo en la televisión, policía cogiendo del brazo a los miembros y activistas de la PA, la persona que está en su casa llorando, entrevistándose con el periodista diciendo que esto es una injusticia, esto es un atropello, esto es un robo, la PA protestando. Ese tipo de circos mediáticos se han producido en un máximo de 400 casos en toda España.
400 casos. Y fíjense cómo se desvirtúa la realidad. Eso ha sido extendido a la totalidad de casos, como si eso fuera la norma, cuando en realidad es la excepción. Insisto, de 53.000 sentencias de desalojo, sentencias judiciales de desalojo, en 6.500 casos había una familia que fue desalojada, en el resto la vivienda estaba vacía, lo cual significa que la inmensa mayoría de personas que sufren un desahucio tienen una alternativa a la que ir, casa de sus padres, casa de sus hermanos, un piso de alquiler, porque cuando llega el agente judicial, la casa ya no hay nadie viviendo en esa casa. Por lo tanto, 6.500 casos en donde existía, la familia todavía estaba residiendo allí, y en solo 400 se requirió la intervención de las fuerzas del orden. Como ven, pues las cifras no tienen absolutamente nada que ver con lo que se nos ha vendido. Si extendemos estas cifras, que insisto, son del año 2012-2014, a toda la crisis, haciendo una extrapolación y dando por bueno que se iba a producir el mismo número de desahucios, cosa que, insisto, no es, sería muy inferior, pues en todo caso, el número total de desahucios de primera vivienda en toda la crisis como máximo, insisto, la cifra real es muy inferior, como máximo, extrapolando estos casos, sería de 150.000. 150.000, es decir, 5 veces menos de la cifra que se nos ha dicho. Si tenemos en cuenta cuántos hogares hay en España, 18 millones de hogares, estos 150.000 representan el 0,8% de los hogares, de las familias. Y si tenemos en cuenta los 5,8 millones de hipotecados que hay en España, esto significa que casi el 98% de la gente que compró una hipoteca, que contrató una hipoteca para comprar una casa, paga religiosamente sus cuotas y no ha afrontado o no ha sufrido ningún problema de desahucio ni nada que se le parezca. Por lo tanto, ¿el desahucio es un drama? Por supuesto que es un drama personal. Igual que supone un drama que te despidan del trabajo o que tu empresa quiebre. Pero no es un problema social, que es lo que se nos ha vendido constantemente, insistentemente por parte de políticos, plataformas y medios de comunicación. No es un problema social, no es un grave problema financiero. Es un problema que se concentra en gente que lleva mucho tiempo en el paro, que además compró la vivienda a precios sobrevalorados en los últimos años de la burbuja, y que, bueno, pues efectivamente, finalmente no puede hacer frente a las cuotas y acaba en proceso de desahucio. Bien, los desahucios son necesarios. A diferencia de lo que se suele aducir, la ley hipotecaria española vigente desde el año 1909 no es injusta ni contraproducente, sino que sustenta buena parte de la riqueza que acumulan los españoles. Es la base que sustenta la riqueza patrimonial de los españoles, convirtiendo la vivienda en el principal mecanismo de ahorro e inversión de la mayoría de la población. Para entender qué es una hipoteca, la hipoteca es un crédito concedido con aval que está avalada por un activo real, en este caso un inmueble. Por lo tanto, en caso de que se incumpla el préstamo, en caso de que no pagues el préstamo, se ejecuta la garantía. Por lo tanto, se te embarga la casa. Claro, cuidado, aquí entramos en otro mito muy extendido. En la mayoría de ocasiones, el embargo de la casa cubre el crédito contratado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado durante estos últimos años? Que, como decía, como se concentran la mayoría de ejecuciones en los últimos años de la burbuja inmobiliaria, una vez que se ejecuta ese préstamo, se embarga la casa, se subasta la casa y el valor de la casa, puesto que se ha desplomado el precio y se compró a precios de burbuja, no cubre la totalidad del préstamo. Por lo tanto, también es algo muy particular, pero en la mayoría de los casos, si tú impagas tu hipoteca, la mayoría de los casos la vivienda cubre el importe total del crédito. Además, en España existe una doble garantía. No solo existe la garantía hipotecaria, es decir, no solo el préstamo está avalado por la vivienda, sino que existe una garantía personal. Es el artículo 1911 del Código Civil. Del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.
Pero esto, lejos de ser un problema, supone una ventaja, como ahora veremos. La dación en pago, otro mito muy extendido, la dación en pago en España existe, siempre ha existido. Lo que pasa es que no es obligatoria. Tú puedes ir al banco y decir, yo quiero una hipoteca, pero con dación en pago. Se llama hipoteca de responsabilidad limitada. Y el señor de la sucursal, muy correctamente, le dirá, muy bien, perfecto. Pero entonces, en lugar de financiarle el 80% del valor de tasación de la casa, le concede un préstamo por el 50%. Es decir, como no tengas cash, no puedes acceder a esa vivienda. Es más, muy posiblemente no te va a ofrecer un tipo de interés Euribor más 0,5 o más 1, sino que te va a ofrecer un Euribor más 3. Entonces, mucha gente dirá, pues no me interesa. Pero la dación en pago siempre ha estado ahí, sigue ahí, solo que no es obligatoria. Lo mismo que sucede con las hipotecas a tipo fijo. Lo que pasa es que la mayoría de españoles han preferido hipoteca de responsabilidad ilimitada y tipo de interés variable. Eso ya es decisión de cada cual, ¿no? Pero la dación en pago existe, solo que es mucho más cara. Los desahucios, señores, existen en todos los países del mundo, en todos los países desarrollados. No me voy a extender en este tema, pero en todos los países existe proceso de desahucio en caso de que se impague el crédito. Un dato que sí me interesa resaltar, la ley hipotecaria explica en gran medida el patrimonio de los españoles. ¿Por qué? Porque esa doble garantía, la garantía hipotecaria y la garantía personal, lo que ha facilitado mucho es la concesión de hipotecas y que los españoles, por lo tanto, puedan acceder a la compra de una vivienda. El 82% de los hogares españoles son propietarios de vivienda. El 30% de los hogares españoles posee una segunda residencia. El 18% de las rentas más bajas, posee no una vivienda, posee más de una vivienda. Es decir, las rentas más bajas en España, más del 70% tiene una vivienda en propiedad. Pero es que además el 18% de esas rentas tiene más de una vivienda en propiedad, tiene 2 y terceras viviendas. El 80% de la riqueza de los españoles se concentra en la vivienda. Otro tema sería si esto es bueno o es malo. Yo considero que es malo, pero esto responde también a una grave incultura financiera por parte de los españoles, al hecho de que no haya existido hasta hace relativamente poco un mercado bursátil lo suficientemente desarrollado como para ofrecer alternativas de ahorro y de inversión. De ahí que la mayoría de españoles, yo lo sé por la gente allegada, por mis familiares, por mis amigos, consideran que la vivienda es un mecanismo de ahorro, cuando muchas veces tienes que endeudarte para poder comprar una vivienda. Por lo tanto, no es un mecanismo de ahorro, es una deuda. Aparte, la rentabilidad de la vivienda, ya hemos visto cómo se ha desvanecido un gran mito. La vivienda siempre sube. No es cierto, la vivienda no siempre sube. Por lo tanto, explica la ley hipotecaria gran parte del patrimonio de los españoles, porque ha facilitado enormemente el acceso de los españoles a una vivienda en propiedad. Esto, el hecho de que la mayoría de españoles sean propietarios de vivienda y las rentas más bajas incluso puedan acceder a 1, 2 y 3 viviendas, hace que la igualdad en materia de riqueza España sea un país bastante igualitario en materia de riqueza. Tampoco es algo bueno per se, pero existe ese dato. Y además España es un país rico, es cierto que concentrado en activos inmobiliarios, pero rico también precisamente debido a esta materia. La familia representativa española, la mediana, tiene un patrimonio mayor que otras muchas economías desarrolladas. La riqueza mediana neta en España es de $52.223 por adulto, debido precisamente a que buena parte de su patrimonio está en vivienda, a diferencia de otros países que, si bien tienen algo más de riqueza, están en esta línea. En Suecia ronda los $50.000. Aquí tienen algunos datos: el 12,1% tiene una riqueza inferior a 10.000, pero el 62,8% posee una riqueza entre 10.000 y $100.000. Ya para ir acabando, esta es una tabla de Credit Suisse sobre el tema. Sin desahucios, el caos. Lo que no se ve, simplemente para terminar, y si tienen alguna duda, pues la resolvemos. La dación en pago retroactiva, lo que defiende la PA y otros políticos, consideran que la solución es paralizar los desahucios o directamente prohibirlos, establecer un sistema de alquiler social
para que el desahuciado permanezca viviendo en su casa y, sobre todo, la dación en pago retroactiva. Es decir, que aunque tú hayas firmado un contrato hipotecario, se te aplique la dación en pago sí o sí, con independencia de lo que hayas firmado. Bueno, ¿esto qué significa? Significa inseguridad jurídica, significa quiebra del Estado de Derecho, significa, por lo tanto, incertidumbre para los inversores, significa la degradación inmediata de cédulas y bonos hipotecarios. Un dato que no se sabe es que uno de los principales mecanismos de financiación del sistema bancario español es mediante la venta de títulos hipotecarios, cédulas y bonos hipotecarios que están avalados por hipotecas, porque gozan de una gran seguridad. El inversor sabe que va a recuperar su inversión e incluso va a ganar dinero. Si se aplica este tipo de recetas, automáticamente se quiebra ese mecanismo. 500.000 euros en juego. Más allá de nuestro queridísimo Banco Central Europeo, insisto, el principal mecanismo de financiación de la banca española radica en este tipo de títulos. Ello provocaría la reclamación de daños y perjuicios al Estado por parte de los inversores, podría acabar una bajada de rating, en un aumento de la prima de riesgo, pero sobre todo, y lo más importante, generaría incentivos perversos para el resto de hipotecados. Se deterioraría la cultura de pago que existe en España, que es bastante fuerte. Lo último que se deja de pagar en España es la hipoteca, precisamente por esto. Básicamente sería un desastre y yo creo que la mejor forma de exponerlo o de explicarlo es con un caso concreto. Es el caso de Venezuela. En Venezuela los desahucios están prohibidos en la práctica. Lo hizo el gobierno de Hugo Chávez mediante determinadas medidas progresivas, porque, claro, ahora se habla de desahucios, pero ¿qué impediría que te desahucien? Porque eso también es un desahucio, que te desahucien en caso de impago de alquiler. Es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo proceso. Pues bien, Chávez impidió los desahucios de hipotecas y de impago de alquiler, y la consecuencia es que en Venezuela es imposible acceder a la compra de una vivienda a través del mercado crediticio y es imposible alquilar una vivienda. Únicamente si accedes a las mafias organizadas, en cuyo caso, en caso de impago, no te echan de tu casa, te parten las piernas. Lo cual hay una pequeña diferencia, o te matan. Por lo tanto, el problema reside en lo que no se ve. Si se prohíben los desahucios, si se paralizan los desahucios, como sucede en Venezuela, automáticamente desaparece el mercado de alquiler, desaparece el mercado hipotecario y absolutamente se produce un problema que la gente no puede alquilar o alquila a precios desorbitados. Por poner un único ejemplo, y acabo ya mi intervención. Para poder alquilar en Venezuela un piso en el mercado legal, por así decirlo, te exigen hasta 20 veces el salario mínimo interprofesional. Eso equivalente, traído a España, resultaría una renta mensual en un pago de alquiler de 20.000 euros, de casi 20.000 euros al año, lo cual es una auténtica barbaridad. Y con esto, pues, concluyo mi intervención. Muchas gracias. ¿Funciona? Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación y tenemos tiempo para 2 preguntas que sean muy cortas, por favor, porque tenemos que acabar ahí 10. Bueno, a ver, acabamos de ver que toda la historia de los desahucios tiene mucho de mito. También se habla mucho de los pisos vacíos, que hay mucha gente que no tiene vivienda y que paralelamente existen muchos pisos que todavía están vacíos. ¿Esto también es un mito o es el resultado de una mala legislación? ¿Qué exactamente qué? Bueno, en parte son 2 derivadas. Por un lado, que se ha producido una oleada de quiebras de inmobiliarias. Esos edificios han sido adjudicados a los bancos y los bancos han encontrado con una cartera ingente de inmuebles que están intentando vender. Y bueno, pues van vendiendo poco a poco. Luego, en segundo lugar, existen muchos edificios que han quedado vacíos porque quedaron justo en el pico de la burbuja, en el coletazo. Es decir, y luego hay una cuestión regulatoria que es muy importante y es el mercado del alquiler. Si
al contrario de lo que se piensa, si tú quieres que los pisos vacíos salgan al mercado y, por lo tanto, sean alquilables, lo que tienes que ofrecer es garantías de que tú vas a poder recuperar tu piso. Si tú le explicas a un anglosajón, como sucedía y aún sucede, por desgracia, en España, que tú has alquilado tu piso y que tu inquilino no te paga, lo primero que le viene a la cabeza a esa persona es: ¿y qué estás haciendo que todavía no lo has echado? Y cuando le explicas que es que la ley te lo impide, se queda alucinado. Pero la respuesta es: ¿pero el piso es tuyo? Sí. ¿Y no puedes echar al inquilino que te está impagando? No. Es incomprensible. ¿Qué sucede en un mercado ágil, flexible, en el que si te impagan una renta a la semana, a los 10 días, al mes, puedes echar a ese inquilino? Con todas las garantías. Pues que eso reactiva el mercado de la vivienda. Tú, como propietario, vas a poner en alquiler tu piso y, por lo tanto, ese mercado tendría muchas más viviendas disponibles, el precio de los alquileres bajaría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué durante la burbuja inmobiliaria y durante muchos años en España la gente compraba y no alquilaba? ¿Por qué el precio del alquiler era tan alto? Porque alquilar tenía un riesgo. Como te toque un sinvergüenza, no recuperar la casa, porque también los hay. Una cosa es que sea una cuestión de que, oye, tengo un problema económico, no te puedo pagar, pero es que aprovechando esa rigidez, había mucho sinvergüenza que se te metía en tu piso, te pagaban las 3 primeras rentas a tocateja, toma, yo soy solvente. Y a los 3 meses no ves un duro. ¿Y cuánto tiempo tardas en recuperar tu piso? 2, 3, 4 años, 5 años. Por lo tanto, la solución para que los pisos vacíos encuentren inquilino es garantizar la seguridad jurídica, garantizar que tú puedas recuperar tu propiedad en el menor tiempo posible, al menor coste y con la mayor agilidad posible. Siento, pero no hay tiempo para más, así que, bueno, muchas gracias, Manuel, por asistir y por dar tu conferencia. Pues muchas gracias, un placer.